Cuando abres una botella de Sprite y escuchas ese sonido burbujeante, no imaginas todo lo que hay detrás, pero hoy vas a descubrirlo. Te llevaré dentro de una fábrica real donde millones de botellas de esta bebida salen cada día, y donde el secreto detrás de su sabor tan único se guarda bajo estrictas medidas de seguridad. ¿Qué pasa realmente antes de que llegue a tus manos? ¿Cómo logra su transparencia perfecta y ese toque exacto de gas y limón? Acompáñame porque lo que vas a ver nunca lo muestran al público. El origen del sabor, el secreto más guardado. Todo comienza en un lugar donde casi nadie tiene acceso. El Laboratorio Central de Saborización. Es un ambiente blanco, silencioso y controlado. Cada frasco está etiquetado con códigos que no revelan nada, solo números y letras. Ahí dentro, un equipo de químicos alimentarios trabaja en lo que llaman la base concentrada de Sprite. Es el corazón de la bebida, el líquido que define su sabor exacto, y aunque muchas marcas han intentado copiarlo, ninguna ha logrado ese mismo equilibrio entre frescura, acidez y dulzura. El proceso parece simple, pero es un arte químico. Primero se mezclan extractos naturales de limón y lima, luego aceites esenciales, estabilizantes y reguladores de acidez. Cada componente tiene un punto de temperatura y agitación distinto. Si uno se añade en el momento equivocado, el aroma se distorsiona. Lo fascinante es cómo se protegen los ingredientes. Los técnicos reciben solo fracciones del proceso. Uno prepara el ácido cítrico, otro los extractos aromáticos y un tercero los une sin conocer las proporciones totales. Nadie sabe la fórmula completa, excepto un pequeño grupo de ingenieros químicos certificados. Incluso las recetas están encriptadas digitalmente dentro del sistema central de la compañía. Se dice que el archivo maestro con las proporciones exactas de los aceites naturales está guardado en una bóveda bajo 3 niveles de seguridad. Y aunque parezca exagerado, tiene sentido. El sabor de Sprite es parte del legado de Coca-Cola Company y su valor no se mide solo en dinero, sino en identidad de marca. Mientras observo desde el área de mezcla, puedo ver los tanques de acero reflejando la luz blanca del laboratorio. Los brazos mecánicos giran lentamente, mezclando un líquido transparente que parece agua, pero no lo es. Los sensores de densidad verifican que la viscosidad sea la correcta y los técnicos registran cada valor en una pantalla digital. Todo está conectado a un sistema que controla temperatura, pH y pureza. El aire huele a cítrico, pero también a precisión. Hay algo hipnótico en ver cómo de unos cuantos mililitros de esencia nacerán miles de litros de bebida. En ese momento me surge una pregunta. ¿Cuántas pruebas fallidas habrán hecho antes de llegar a este sabor tan exacto? Algunos ex empleados dicen que la fórmula actual es el resultado de más de 100 variaciones distintas. Se buscaba una bebida que refrescara, pero sin tener el dulzor de una gaseosa tradicional, algo transparente, chispeante y limpio. Y lo lograron. Lo que bebes cuando destapas una Sprite no es solo agua con gas y saborizante, es el resultado de décadas de investigación, control y ajuste. Pero hay un detalle que casi nadie nota. El sabor no depende solo del concentrado, sino del tipo de agua con el que se mezcla. El agua tiene minerales y esos minerales pueden alterar la percepción del sabor. Por eso cada planta embotelladora ajusta el concentrado de forma distinta. En México, por ejemplo, el perfil es ligeramente más dulce que en Europa. Lo hacen para adaptarse al gusto local sin cambiar el alma del producto. ¿Lo habías notado? Si alguna vez probaste Sprite en otro país y sentiste que sabía diferente, coméntalo aquí abajo con la palabra limón y cuéntame en qué lugar la probaste. Y aunque parezca que todo está bajo control, hay un elemento que sigue siendo un misterio incluso dentro de la empresa, un aditivo natural que intensifica el aroma de la lima. Nadie fuera del laboratorio principal conoce su nombre comercial. Se registra como componente 47B. Algunos dicen que es un derivado de cáscara de limón, otros creen que es un extracto patentado. Lo cierto es que su función es mantener ese frescor inconfundible, incluso después de meses en almacenamiento. Ese componente 47B es, según cuentan, el alma invisible de Sprite. Cuando el concentrado está listo, se almacena en tanques herméticos y se etiqueta con códigos de lote. Cada tanque vale miles de dólares y se transporta en contenedores sellados al vacío. Lo curioso es que la fábrica que produce el concentrado no es la misma que embotella. Son instalaciones distintas separadas por protocolos de confidencialidad. Ni los operadores de la planta de mezcla saben exactamente qué contiene el concentrado que están recibiendo, solo siguen el procedimiento ajustando temperaturas, presiones y tiempos con precisión absoluta. Mientras observo cómo cargan los tanques en los camiones, me doy cuenta de algo. El verdadero secreto de Sprite no está solo en su fórmula, sino en su proceso dividido. Nadie ve todo el panorama completo, cada parte sabe solo un fragmento. Y esa fragmentación es lo que mantiene el misterio vivo, porque para que el sabor siga siendo único, también tiene que ser incompleto para quienes lo fabrican, y ese equilibrio entre ciencia y secreto es quizás lo más fascinante de todo. Del concentrado al tanque, donde nace la magia. Cuando el concentrado sale del laboratorio, el viaje apenas comienza. Cada tanque hermético se transporta en camiones especiales con temperatura controlada.
Dentro el líquido es tan denso y potente que necesita ser diluido miles de veces antes de poder beberse. Al llegar a la planta embotelladora, los tanques se conectan a un sistema cerrado de acero inoxidable. No hay contacto humano directo, solo válvulas automatizadas que abren y cierran con precisión. El aire huele a metal limpio y a desinfección. Aquí todo brilla, los pisos, las mangueras, las paredes, todo está diseñado para evitar una sola partícula de polvo. El primer paso es el tratamiento del agua, que es el componente principal de Sprite. Antes de mezclarse con el concentrado, el agua pasa por varios filtros. Primero, un sistema de carbón activado elimina olores y compuestos orgánicos. Luego, la ósmosis inversa separa cualquier impureza microscópica. Después, los rayos ultravioleta esterilizan lo que queda. Solo así se obtiene lo que llaman agua grado alimentario nivel 0, tan pura que incluso un leve cambio en su pH puede alterar el sabor final. Verla fluir por los tubos transparentes da la sensación de observar una sustancia viva. Una vez que el agua alcanza el estándar perfecto, entra a los tanques de mezcla. Son enormes cilindros de acero de varios metros de altura con agitadores internos que giran a velocidades programadas. Ahí se combina el agua con el concentrado y el jarabe de azúcar o jarabe de maíz de alta fructosa según la región. Los sistemas de medición por caudal controlan la proporción exacta, todo sincronizado digitalmente. Los ingenieros llaman a este punto la unión de fase. Si algo sale mal aquí, todo el lote puede perderse. Por eso, el software de control industrial revisa cada segundo la densidad, temperatura y conductividad del líquido. En este momento, la mezcla empieza a tomar forma. El color sigue siendo transparente, pero el aroma cítrico se intensifica. El sonido de los agitadores, el zumbido de las bombas y el golpeteo constante de las válvulas crean un ritmo casi hipnótico. Me quedo mirando la pantalla principal del sistema SCADA, donde se visualiza todo el proceso en tiempo real. Luces verdes, azules y amarillas indican el estado de cada tanque. Si una cifra cambia de rango, una alarma se activa automáticamente. No hay margen para error. Algunos técnicos me cuentan que cada planta tiene su propia firma en el agua. Aunque todas siguen el mismo protocolo, los microcomponentes locales le dan un matiz distinto al sabor final. En lugares con agua más mineralizada, el gas se fija de forma más estable. En cambio, en regiones con agua más blanda, el burbujeo se siente más efervescente. Es una danza química invisible que hace que Sprite se adapte a cada país, sin dejar de ser la misma bebida reconocible. Al finalizar la mezcla, se realiza una prueba de laboratorio inmediata. Los técnicos llenan una pequeña botella de muestra y la agitan suavemente. Observan cómo se forma la espuma, cuánto tarda en desaparecer y miden el olor. Si todo está dentro de los parámetros, el lote se libera para pasar a la siguiente etapa, la carbonatación. Justo aquí es donde el líquido sin gas se convierte en la bebida chispeante que todos conocemos. Pero antes de llegar a esa parte, hay algo curioso. Algunas plantas mantienen una pequeña cámara sellada donde se guarda un frasco de cada lote, producido durante el año. Si alguna vez ocurre un reclamo de calidad, pueden volver atrás y analizar exactamente cómo se fabricó esa tanda. Una especie de archivo líquido que guarda la memoria de cada Sprite fabricada. En este punto el producto ya tiene sabor, olor y composición, pero aún no está vivo. Eso llegará con el siguiente paso, la inyección del gas, el momento exacto en el que el agua, el azúcar y los aceites esenciales se transforman en algo completamente distinto. Y ahí, justo donde el silencio se mezcla con las burbujas, es donde la magia técnica se vuelve pura ingeniería. El gas que da vida, CO2 bajo control milimétrico. Aquí es donde Sprite realmente cobra vida. El gas carbónico no se añade al azar. Se inyecta con precisión científica dentro de cámaras presurizadas que parecen salidas de una nave espacial. Enormes tanques plateados almacenan el dióxido de carbono en estado líquido, mantenido a temperaturas por debajo de los 20 grados bajo cero. El gas se mantiene comprimido a una presión altísima para garantizar su pureza. Si el gas no tiene la concentración adecuada o si el líquido está apenas un grado más caliente de lo necesario, las burbujas no se fijan bien y el resultado es un producto plano, sin esa chispa que lo hace inconfundible. Desde la sala de control se monitorean los parámetros con pantallas digitales. Cada línea de la gráfica representa un lote diferente. Los ingenieros observan cómo el sistema dosifica el dióxido de carbono y lo introduce lentamente en el líquido. El proceso ocurre dentro de carbonatadores, enormes cilindros donde la mezcla se enfría y se agita al mismo tiempo. El frío hace que el gas se disuelva mejor y la presión lo mantiene atrapado dentro del líquido. Es un equilibrio perfecto entre física y química. Mientras los agitadores giran, el sonido es constante, como un corazón latiendo, un zumbido grave que llena todo el lugar. Para lograr esa sensación burbujeante tan exacta, Sprite utiliza un sistema de inyección escalonada. Esto significa que el gas no entra todo de golpe, sino por etapas controladas. Sensores de presión ajustan el flujo en milésimas de segundo. Si la presión sube demasiado, una válvula de seguridad libera parte del gas. Si baja, el sistema compensa automáticamente.
Este nivel de control asegura que cada botella tenga el mismo nivel de efervescencia sin importar el día, la hora o el clima. Y aunque el proceso está completamente automatizado, hay operadores que observan desde ventanillas blindadas, listos para actuar si una lectura sale del rango. Hay un detalle que me llama la atención. El gas utilizado en Sprite es de grado alimentario, pero además pasa por un filtro especial de purificación que elimina trazas de humedad o impurezas. El dióxido de carbono se genera a partir de procesos industriales controlados y antes de usarse se analiza químicamente. Cada lote debe tener una pureza superior al 99.9%. Una impureza mínima podría alterar el sabor o el olor de la bebida. Este nivel de precisión es tan alto que se compara con los estándares usados en la industria farmacéutica. Cuando el gas se mezcla con el líquido, el resultado no es inmediato. El dióxido de carbono se disuelve lentamente, formando una solución carbonatada estable. Aquí entra en juego la temperatura. El líquido debe mantenerse entre 1 y 3 grados centígrados. Si sube, el gas comienza a escapar. Si baja demasiado, el azúcar puede cristalizarse. Por eso, cada tanque tiene sensores térmicos que ajustan automáticamente la refrigeración. Ver el sistema en acción es casi hipnótico. Luces que parpadean, válvulas que se abren y cierran solas, y ese vapor blanco que se escapa en pequeñas ráfagas cada vez que se libera la presión. Me acerco a una de las compuertas y veo cómo el líquido, ya con gas, se mueve dentro de los tubos transparentes. Parece un río vivo, lleno de burbujas microscópicas que suben y bajan. La textura cambia, el sonido cambia y el olor cítrico se intensifica. Es en este punto cuando Sprite se convierte verdaderamente en Sprite. Antes era solo un jarabe con agua. Ahora es una bebida viva, lista para ser embotellada. Pero aquí ocurre algo más que nadie muestra. Antes de pasar al llenado, cada lote carbonatado se somete a una prueba de presión y estabilidad. Se toman pequeñas muestras que se colocan en botellas de prueba y se agitan mecánicamente. Los sensores miden cuánta presión interna genera el gas, cuántas burbujas por segundo se liberan y cuánto tarda en estabilizarse la espuma. Es un proceso silencioso pero crucial. Si los resultados no son exactos, el lote se detiene. El gas se libera, la mezcla se enfría de nuevo y el proceso se repite. Nada sale de aquí sin ser perfecto. Hay algo poético en este paso. El dióxido de carbono no solo da vida al líquido, también simboliza energía. Es movimiento, efervescencia, impulso. Cuando finalmente abres una botella y escuchas ese pshh, en realidad estás liberando la misma presión que nació aquí, en esta cámara de acero. Esa burbuja que sube en tu vaso puede haber estado atrapada durante semanas esperando el momento exacto para escapar. Pensar en eso cambia por completo la forma en que ves una simple bebida gaseosa. Y mientras las máquinas siguen trabajando, no puedo evitar preguntarme, ¿qué pasaría si el gas se detuviera? ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir una bebida como Sprite sin ese soplo de vida? Quizás lo sabremos más adelante porque en la siguiente parte descubrirás cómo estas burbujas se mantienen intactas incluso después de ser selladas. Y ese, te lo aseguro, es otro de los secretos mejor guardados dentro de esta fábrica. Las botellas nacen del aire y el calor. Las botellas de Sprite no se compran hechas, nacen dentro de la misma planta, en una sección que combina calor, aire y precisión milimétrica. Todo comienza con una pequeña pieza llamada preforma, un tubo corto y grueso de plástico transparente hecho de PET. Cada una pesa apenas unos gramos, pero cuando entra al túnel de calentamiento cambia completamente. El aire caliente alcanza más de 200 grados centígrados, ablandando el material sin derretirlo. Justo en ese punto exacto de elasticidad, una máquina de soplado inyecta aire a alta presión dentro del molde metálico. El resultado es casi mágico. En menos de 2 segundos, la preforma se infla y adopta la forma perfecta de una botella de Sprite. Los moldes tienen grabados microscópicos que definen cada curva, cada línea y el grosor de las paredes. Si el aire entra con demasiada fuerza, la botella se deforma. Si entra con poca presión, el cuello no sella correctamente. Por eso todo el sistema está automatizado y controlado por sensores de temperatura y flujo. Los operadores solo observan pantallas donde cada color indica un parámetro distinto. Rojo significa sobrecalentamiento, azul presión baja, verde estabilidad perfecta. Una vez que la botella sale del molde, pasa por un túnel de enfriamiento donde ventiladores industriales solidifican el material. Luego cámaras ópticas inspeccionan cada una con precisión láser. Si detectan una burbuja, una mancha o una diferencia en el grosor, la expulsan de inmediato. Nada se desperdicia, las botellas defectuosas se trituran y el material se recicla para fabricar nuevas preformas. Lo impresionante es la velocidad. En una sola línea de soplado pueden producirse más de 20,000 botellas por hora. Verlas alineadas avanzando sobre las bandas transportadoras es como mirar un río transparente en movimiento constante. Y cuando el sol entra por los ventanales de la planta, el reflejo del plástico crea destellos que llenan el lugar de luz. Es una imagen casi hipnótica. Millones de botellas vacías esperando recibir la mezcla gaseada que les dará sentido. Justo antes de llegar al área de llenado,
Las botellas pasan por una cabina de aire ionizado. Este paso elimina la electricidad estática y cualquier partícula microscópica. Solo después de eso se están listas para recibir el líquido. Ver ese proceso en cadena, el calor que las moldea, el aire que les da forma y el gas que pronto les dará vida, te hace pensar en algo. Sprite no solo se fabrica, también nace. Y ese nacimiento ocurre todos los días, miles de veces, dentro de estas paredes de acero y vapor. Llenado y sellado. El ballet mecánico de la precisión. La zona de llenado es, sin duda, el corazón más ruidoso y fascinante de toda la planta. Aquí el ritmo no lo marca el tiempo, sino las máquinas, el sonido metálico de las válvulas, el zumbido de los motores y el murmullo constante del gas crean una sinfonía industrial perfecta. En largas filas, miles de botellas transparentes avanzan sobre cintas transportadoras de acero inoxidable. Cada una, vacía, se dirige hacia un círculo de válvulas que giran sin detenerse. En ese momento exacto, comienza el ballet. Las boquillas bajan con una precisión casi quirúrgica y se sellan sobre el cuello de cada botella. El sistema detecta el peso y la posición antes de liberar el líquido. La bebida carbonatada entra a presión controlada de forma que el gas no se pierda durante el llenado. El movimiento es tan rápido que parece un parpadeo. Cada botella recibe la misma cantidad exacta de líquido, medida hasta la décima de mililitro. Si una válvula falla o una botella entra fuera de sincronía, sensores ópticos la retiran automáticamente. No hay margen para error. El aire del lugar se mantiene a temperatura constante para evitar que el gas se expanda dentro de las botellas. Incluso la humedad está controlada. Un sistema de ventilación filtra el ambiente para impedir que partículas externas contaminen el producto. Los técnicos no pueden usar perfumes, cremas ni accesorios metálicos. Todo debe mantenerse puro. Mientras observo desde la zona segura, me impresiona cómo cada movimiento parece ensayado. Es como ver a cientos de brazos mecánicos bailando una coreografía que no se detiene. Después del llenado, las botellas avanzan hacia la estación de tapado. Los tapones verdes llegan por una cinta aparte, acomodados por vibración. Las máquinas los toman y los colocan en el cuello de cada botella en fracciones de segundo. Un cabezal rotativo aplica presión y lo sella herméticamente. El sonido que producen es inconfundible. Un clic breve, seco y preciso. Luego, un sistema de vacío comprueba que no haya fugas. Si una botella no pasa la prueba, se aparta del flujo principal y se analiza más tarde. Aquí también entra en juego la tecnología de visión artificial. Cámaras de alta velocidad capturan imágenes de cada botella, analizan el nivel de llenado, la alineación del tapón y la presencia de burbujas. Si una imagen se desvía del patrón, la línea se ajusta automáticamente. Todo sucede en segundos. El nivel de automatización es tan alto que un solo operador puede supervisar cientos de botellas al mismo tiempo. Lo más sorprendente ocurre cuando la línea completa entra en sincronía. Las luces se reflejan en las botellas, el líquido brilla bajo los focos blancos y el movimiento parece continuo, sin interrupciones. Es difícil creer que detrás de esta danza hay cálculos exactos, software industrial y algoritmos que toman decisiones cada milésima de segundo. Mientras las botellas selladas avanzan, siento la vibración de las máquinas bajo el piso. Es el pulso de la fábrica, ¿no? Es el momento en que el gas, el sabor y la estructura se unen para dar forma final al producto. Todo lo que vino antes, el concentrado, el agua, el gas y la botella, encuentra aquí su punto de unión. Cada botella que sale de esta línea ya está lista para ser probada, pero aún debe superar lo más exigente, el control de calidad. Control de calidad, el laboratorio invisible. Una vez que las botellas han sido llenadas y selladas, comienza la fase más rigurosa y silenciosa del proceso, el control de calidad. No hay ruido de máquinas aquí, solo el sonido de los instrumentos midiendo, pesando y analizando. Cada hora, un operador toma muestras aleatorias de la línea y las lleva al laboratorio interno, un espacio blanco, cerrado y pulcro, donde todo se mide con una precisión microscópica. Las luces son frías, el ambiente esterilizado. Este es el punto donde la ciencia confirma si la fábrica ha hecho bien su trabajo. Lo primero que se evalúa es la carbonatación. Las botellas se colocan en un dispositivo que mide la presión interna generada por el dióxido de carbono. Si el valor no coincide con el rango exacto, el lote completo se detiene. Después, se verifica el nivel de llenado con una balanza de alta sensibilidad. Incluso una diferencia de 0,2 de gramo puede significar un problema en la calibración del sistema de llenado. Aquí cada número importa. Pero el control no se detiene en lo físico. El líquido pasa por pruebas químicas. Se mide el pH, la densidad, el contenido de azúcar y la conductividad eléctrica. Los resultados se comparan con las especificaciones de la fórmula original. Cualquier desviación mínima activa una revisión. Los técnicos, vestidos con batas y guantes, anotan los valores en tabletas digitales conectadas al sistema central de control. El software registra cada dato, creando una huella de trazabilidad completa. Luego viene la parte sensorial, una de las más curiosas. En una sala aparte, un panel de catadores entrenados prueba muestras de Sprite de distintos lotes.
Son expertos capaces de detectar cambios imperceptibles para la mayoría. Algunos trabajan en esto desde hace más de 20 años, prueban la bebida, evalúan el nivel de gas, el equilibrio entre dulzura y acidez y el retrogusto cítrico. Si alguno nota algo fuera de lugar, el lote se marca para revisión inmediata. No es solo ciencia, es experiencia humana convertida en instrumento de control. También se revisa el aspecto visual. Bajo luces especiales, las botellas se colocan frente a un fondo negro para verificar su transparencia. Una sola partícula suspendida puede hacer que una botella se descarte. Las etiquetas se revisan con cámaras que miden el ángulo exacto de colocación y la intensidad del color. Incluso el verde característico del tapón tiene un valor cromático que debe coincidir con el estándar. Si una diferencia mínima aparece, las máquinas ajustan automáticamente la impresión en tiempo real. En la última etapa, se realiza una prueba de resistencia. Algunas botellas se someten a presión superior a la normal para asegurarse de que no exploten o se deformen durante el transporte. Otras se almacenan en cámaras climáticas, donde se simulan altas temperaturas y vibraciones de viaje. Todo está diseñado para anticipar cualquier posible falla, y cuando un lote supera todas estas pruebas, se libera para pasar al área de etiquetado. Observar este proceso es como ver una coreografía de precisión silenciosa. Las máquinas miden, los técnicos registran, los catadores prueban, y cada decisión se toma con base en datos. Detrás de una simple botella transparente, hay cientos de verificaciones invisibles al ojo del consumidor. Cada Sprite que llega a tus manos ha pasado por este examen meticuloso y solo las que superan todos los estándares continúan su camino. A veces pienso que esta etapa es el verdadero corazón de la fábrica. Aquí no se fabrica, se valida. Es donde la tecnología, la ciencia y la experiencia humana se combinan para garantizar que cada sorbo sepa exactamente igual que el anterior. Y en ese equilibrio, entre lo técnico y lo sensorial, Sprite demuestra por qué su calidad no depende de la suerte, sino del control absoluto. Etiquetado y empaque. El toque final de identidad. Una vez que las botellas superan todas las pruebas de calidad, llega el momento de darles su identidad visual. La línea de etiquetado es una de las más rápidas y precisas de toda la fábrica. Las botellas llegan en filas perfectamente alineadas, avanzando sobre cintas metálicas que vibran con un ritmo constante. Al entrar al área, lo primero que llama la atención es el olor leve del adhesivo industrial y el brillo de las bobinas de etiquetas. Enormes rollos giran sin pausa, alimentando las máquinas con miles de etiquetas por minuto. El proceso es fascinante. Las botellas pasan a través de una estación donde rodillos automatizados aplican una fina capa de adhesivo microdosificado. Justo después, un brazo mecánico coloca la etiqueta con precisión milimétrica. Una cámara óptica verifica el ángulo exacto. Si la etiqueta está girada más de 1 grado, la botella se separa de inmediato. Los sistemas de visión artificial miden incluso el reflejo de la luz en el logo para asegurarse de que esté en la posición correcta. En este punto, el color verde y plateado de Sprite cobra vida bajo la iluminación blanca del área. Una vez etiquetadas, las botellas avanzan hacia el túnel de secado, donde corrientes de aire caliente sellan el adhesivo al plástico. Salen brillantes, limpias y listas para agruparse. En la siguiente sección, brazos robóticos las acomodan en grupos, 6, 12 o 24 unidades según el formato de venta. Un sistema de envoltura térmica las cubre con una película plástica transparente llamada Shrink Film. El calor hace que el plástico se contraiga y abrace las botellas con firmeza. Ver el proceso es casi hipnótico. Las botellas entran sueltas y salen perfectamente envueltas, como si un invisible molde las hubiera compactado. Las máquinas no descansan en paralelo. Etiquetas con códigos de barras, números de lote y fecha de caducidad se imprimen y aplican automáticamente sobre cada paquete. Este paso garantiza la trazabilidad. Cualquier botella puede rastrearse hasta su origen exacto. Sensores verifican la legibilidad de los códigos y los envíos se ordenan digitalmente. Mientras tanto, en el fondo del área, los robots de paletizado comienzan su trabajo. Con brazos mecánicos equipados con ventosas toman los paquetes y los colocan cuidadosamente sobre grandes plataformas de madera o plástico llamadas palets. Cada palet se envuelve con una película estirable que protege la carga durante el transporte. Lo impresionante de este punto es la velocidad y coordinación. En menos de 1 minuto, un palet completo queda listo con cientos de botellas perfectamente alineadas, selladas y etiquetadas. Todo ocurre en un espacio donde el sonido del aire comprimido y el zumbido eléctrico se mezclan con el reflejo de las luces sobre las botellas. Es el toque final, el instante en que la bebida deja de ser solo un producto químico y se convierte en un artículo listo para el consumidor. Aquí también entra un detalle que pocos conocen. Antes de que los palets salgan del área, un escáner 3D los revisa por completo. Si detecta una botella torcida, un empaque flojo o un peso irregular, el palet se retira automáticamente y se reacomoda. Cada movimiento está programado para asegurar que ninguna imperfección llegue a los anaqueles. Y cuando finalmente un palet pasa todas las verificaciones, se imprime un código QR único que lo identifica en el sistema global de distribución. Ver esta etapa es como presenciar la transformación final.
de una idea en un objeto real, desde un líquido sin forma hasta una bebida reconocida mundialmente. Cada Sprite obtiene aquí su identidad, su rostro y su firma. Cuando una de esas botellas llega a tus manos, no solo estás viendo una etiqueta, estás viendo el resultado de miles de microdecisiones, sensores y calibraciones que garantizan que cada detalle sea idéntico al anterior. Trazabilidad y seguridad, la tecnología que todo lo vigila. En este punto del proceso todo parece fluir de manera natural, pero detrás de esa aparente simplicidad se esconde un sistema de vigilancia tecnológica que lo controla todo. Cada botella de Sprite que sale de la línea tiene una especie de huella digital invisible. No se trata de un simple código impreso, es una cadena de datos que se genera automáticamente en el momento exacto en que la botella es sellada. Esa información incluye el número del lote, la hora, la máquina que la llenó, el turno de producción y hasta el operario responsable del área. Todo queda registrado en una base de datos central. Este nivel de trazabilidad permite algo impresionante. Si en algún punto del mundo se detecta un problema en una botella, el sistema puede rastrear su origen en cuestión de minutos. Los ingenieros ingresan el código del producto y el software muestra en pantalla la línea de producción, los parámetros de temperatura, presión, carbonatación y cualquier evento registrado durante su fabricación. Es como retroceder en el tiempo y ver el proceso exacto que dio vida a esa botella. El monitoreo no termina ahí. A lo largo de toda la planta, cientos de cámaras industriales registran cada paso. No son cámaras normales, muchas son térmicas, capaces de detectar variaciones de calor en motores, válvulas o tanques. Si algo se sobrecalienta, el sistema envía una alerta al centro de control. Otras cámaras usan inteligencia artificial para observar el flujo de botellas y detectar anomalías. Si una botella se mueve fuera de la línea, se inclina o refleja la luz de forma irregular, la IA puede detener la cinta de inmediato. También existen sensores de sonido instalados en puntos clave. Sí, el sistema escucha la fábrica. Cada máquina tiene un tono, un zumbido característico. Si uno de esos sonidos cambia, aunque sea apenas perceptible para el oído humano, los micrófonos lo detectan y envían una alerta. Así los técnicos pueden intervenir antes de que ocurra una falla mayor. El nivel de precisión es tan alto que se dice que la planta puede sentir cuando algo no está bien. Los controles de seguridad son igual de estrictos. Para ingresar al área de producción, los empleados deben pasar por esclusas sanitarias donde se cambian de ropa, lavan las manos y desinfectan los zapatos. Sensores infrarrojos verifican la temperatura corporal y cámaras de acceso facial registran cada ingreso. Los visitantes deben firmar acuerdos de confidencialidad y usar credenciales especiales. Nada ni nadie entra o sale sin quedar registrado. Además, la planta cuenta con un sistema de redundancia energética. Si se corta la electricidad, generadores automáticos se activan en segundos para mantener los tanques presurizados y evitar que el gas se pierda. Incluso, la red de datos tiene duplicados. Si un servidor falla, otro asume el control sin detener la producción. Todo está pensado para que la fábrica nunca se detenga. En el área de monitoreo, un enorme muro de pantallas muestra en tiempo real cada zona del proceso. Luces de colores indican el estado de las líneas. Verde significa operación estable, amarillo revisión en curso, rojo alerta inmediata. Los operadores trabajan en silencio observando los flujos de datos como si fueran pilotos de una nave. En una esquina, una gráfica muestra la eficiencia general de la planta, un porcentaje que mide cuántas botellas perfectas se fabrican cada hora. Cuando la cifra supera el 99%, los ingenieros sonríen. Ese número representa el esfuerzo de todo el sistema, la sincronía entre la máquina, el software y el ser humano. Pensar que todo esto ocurre para una sola bebida es impresionante. Sprite no solo es un producto de sabor y gas, también es una creación de precisión digital. Cada botella es rastreable. Cada segundo está registrado y cada movimiento deja un rastro de datos. Detrás de su frescura hay un entramado invisible de tecnología que garantiza que todo funcione sin errores. A veces, mientras veo las pantallas del centro de control, me doy cuenta de que la fábrica es como un organismo vivo. Cada válvula es un pulmón, cada sensor un ojo, cada alarma un reflejo instintivo. Y en ese ecosistema de acero y datos, cada Sprite fabricada es una célula perfecta que cumple su propósito, una precisión tan extrema que hace que cada burbuja de gas parezca estar programada para aparecer en el momento exacto. El control del gas, el detalle que diferencia a Sprite. Este paso parece pequeño, pero es uno de los más delicados y fascinantes de toda la producción. Aquí se decide si una Sprite será perfecta o no. Controlar el gas no es solo cuestión de presión, es un arte invisible donde la química, la temperatura y la precisión se encuentran en equilibrio absoluto. Cuando el líquido carbonatado está listo, los técnicos toman muestras y las colocan en un dispositivo especial llamado Carbotester. Esta máquina mide con exactitud cuántos volúmenes de dióxido de carbono están disueltos dentro de la bebida. Si el valor no está entre el rango establecido, ni más ni menos, todo el lote se revisa antes de ser aprobado. El gas es lo que da vida.
textura y personalidad a Sprite. Sin él, la bebida sería solo un líquido dulce y plano. Con demasiado se volvería agresiva al paladar. Por eso cada planta mantiene su propia calibración de gas, ajustada a la altitud, la temperatura ambiente y el tipo de agua local. Incluso una variación de medio grado centígrado puede cambiar cómo el gas se comporta dentro de la botella. Por eso el proceso ocurre siempre en zonas de temperatura controlada. Los tanques están rodeados por tuberías que circulan agua fría, manteniendo el líquido entre 1 y 3 grados. Todo está diseñado para que el gas se adhiera y permanezca atrapado dentro del líquido hasta el momento exacto en que abres la botella. Hay un método visual que pocos conocen. Dentro del laboratorio, los técnicos utilizan cámaras de alta velocidad para analizar las burbujas, llenan una botella transparente, la agitan y observan la formación del gas en cámara lenta. Cada burbuja, su tamaño, su velocidad y la forma en que sube revelan datos sobre la presión interna. Una secuencia perfecta muestra burbujas pequeñas, uniformes y ascendiendo en línea recta. Si las burbujas son grandes o se agrupan, significa que algo en el proceso no fue del todo estable. Ese análisis visual se combina con la lectura digital del Carbo Tester para confirmar que todo esté en equilibrio. Pero lo más curioso es la prueba sensorial de gas. Sí, Sprite también se escucha. Los técnicos abren una botella de muestra frente a un micrófono ultrasensible. El sonido del escape de gas, ese psh que todos conocemos, tiene una frecuencia específica. Si el tono es más agudo o más grave de lo normal, puede indicar exceso o falta de presión. El software analiza el espectro del sonido y genera un informe en segundos. Si el resultado no coincide con el patrón ideal, el lote se investiga. Es sorprendente pensar que algo tan simple como un sonido puede ser una herramienta de control industrial. Otra prueba consiste en medir el tiempo de retención del gas. Las botellas se agitan mecánicamente y se monitorea cuánto tarda la presión en estabilizarse dentro del envase. Los datos se comparan con la curva teórica de comportamiento del dióxido de carbono. Si una botella pierde presión más rápido de lo esperado, se revisa el sellado. Si la mantiene demasiado tiempo, puede significar un exceso que afecte la textura al beberla. Todo se mide, todo se documenta. Algunas plantas van aún más lejos. Antes de liberar un lote, guardan varias botellas en cámaras de conservación donde se simulan distintas condiciones ambientales: calor, frío y vibraciones de transporte. Después de días o semanas, las botellas se vuelven a medir. Si el nivel de gas sigue estable, el lote se aprueba oficialmente. Es un proceso meticuloso que garantiza que la Sprite que se produce hoy tendrá el mismo nivel de burbujas dentro de un mes, incluso si viaja miles de kilómetros. Pensar en todo este control cambia por completo la percepción de una bebida gaseosa. Detrás de cada burbuja hay una ecuación, detrás de cada sonido una frecuencia, y detrás de cada botella una precisión que roza lo obsesivo. Sprite no solo busca sabor, busca sensación. Esa mezcla entre frescura y chispa que explota al primer sorbo. El gas no está ahí por casualidad, está medido, calculado y probado científicamente para ofrecer la experiencia exacta que millones de personas asocian con una palabra: refrescante. Y cuando finalmente el gas cumple con todos los parámetros, el lote se libera para el envasado final. El líquido, ya convertido en una bebida viva, pasa por los últimos controles antes de dirigirse al área de distribución, pero antes de salir de la planta, aún queda una etapa más: la travesía que conecta a esta precisión industrial con el mundo exterior. Embarque y distribución. Un mundo en movimiento. Cuando las botellas ya están selladas, etiquetadas y aprobadas, comienza la parte más dinámica de todo el proceso. El embarque y la distribución es el momento en que la fábrica deja de ser un espacio de acero y precisión para convertirse en una red viva que conecta países, tiendas y personas. El área de logística es enorme, con pasillos tan largos que parecen no tener fin. Montacargas eléctricos se mueven en silencio, transportando palets llenos de botellas de Sprite que brillan bajo la luz blanca del techo. Cada palet contiene cientos de unidades envueltas y aseguradas con precisión. El aire es frío, la temperatura se mantiene controlada para evitar que el gas se expanda y altere la presión interna de las botellas. Antes de salir, cada palet pasa por un escáner láser tridimensional que verifica su integridad. El sistema mide el peso, la altura, el equilibrio y la densidad de carga. Si detecta un leve desbalance, un brazo robótico lo ajusta automáticamente. Luego, una impresora industrial marca cada palet con un código QR único. Al escanearlo, se puede saber la hora exacta en que fue empaquetado, el lote al que pertenece, la máquina que lo llenó y el camión al que será asignado. Es una red de datos que permite seguir la ruta completa del producto, desde su origen hasta el punto de venta. En el exterior, los camiones refrigerados esperan en filas perfectas. Cada vehículo tiene sensores de temperatura, humedad y vibración conectados por satélite al centro logístico. Mientras se cargan, las puertas de la fábrica se abren con precisión automática y el aire frío se mezcla con el vapor cálido del amanecer. Ver los camiones llenarse uno tras otro es como presenciar el latido final de la planta.
Cada unidad representa miles de botellas listas para viajar por carreteras, autopistas y fronteras. Una vez cerradas las puertas, los sistemas GPS entran en acción. Desde la sala de monitoreo, los ingenieros pueden ver en tiempo real dónde se encuentra cada camión, a qué velocidad viaja y si la temperatura interna cambia, aunque sea 1 grado. Si un sensor detecta una vibración anómala o un aumento térmico, el sistema envía una alerta automática. Incluso pueden comunicarse directamente con el conductor para verificar la situación. El objetivo es que cada Sprite llegue a destino en el mismo estado en que salió de la fábrica, fría, gaseada y perfecta. En algunos países, los centros de distribución funcionan como mini fábricas de control. Ahí el producto se descarga, se inspecciona nuevamente y se vuelve a clasificar según la región o el tipo de comercio. Una parte se destina a supermercados, otra a restaurantes, otra a máquinas expendedoras. En cada punto se repite el escaneo del código QR para mantener la trazabilidad. Este sistema garantiza que si alguna botella tuviera un defecto, se pueda aislar y retirar sin afectar el resto del inventario. Ver toda esta operación en movimiento es impresionante. Decenas de camiones saliendo en distintos horarios cargados de luz verde y burbujas encapsuladas recorriendo ciudades enteras sin que nadie imagine el nivel de coordinación detrás. Cada trayecto está calculado, las rutas optimizadas, los tiempos de entrega medidos, el consumo de combustible monitoreado. Incluso la posición de los palets dentro del camión está pensada para distribuir el peso de manera equilibrada y proteger las botellas de la vibración del camino. Cuando los vehículos parten, la planta parece detenerse por un instante, pero en realidad el ciclo nunca se interrumpe. Mientras los camiones se alejan, nuevas botellas ya están naciendo, nuevos lotes están siendo mezclados y nuevas etiquetas se imprimen en otro extremo del edificio. Sprite es un proceso continuo, una cadena viva que no se apaga. Y pienso en algo mientras observo cómo uno de los camiones desaparece por la puerta principal. Dentro de cada botella viaja una historia. El recorrido del agua, del gas, del concentrado y de cada máquina que la tocó. Cuando esa botella llegue a un refrigerador, nadie pensará en todo esto. Solo escuchará el pshhh, sentirá las burbujas y disfrutará el sabor. Pero detrás de esa simple experiencia hay un mundo en movimiento que nunca se detiene. El detalle que nunca se muestra, el olor del laboratorio. Hay un lugar dentro de la fábrica que casi nadie conoce. No está en los recorridos oficiales ni en los videos corporativos. Se encuentra detrás de una puerta de seguridad, marcada con un código numérico y un letrero que dice acceso restringido. Es el laboratorio de esencias, el corazón invisible de Sprite. Aquí no hay ruido de máquinas, ni cintas transportadoras, ni luces brillantes. Lo primero que percibes al entrar es el olor. Una mezcla intensa de lima fresca, cáscara de limón y un fondo sutilmente dulce. Es un aroma tan puro que parece llenar todo el aire. En este espacio silencioso se guarda el alma de la bebida. Las mesas están cubiertas con frascos de vidrio ámbar, cada uno con un número en lugar de un nombre. Los químicos que trabajan aquí no hablan mucho. Sus movimientos son lentos, precisos. Cada frasco contiene un componente aromático natural, un aceite esencial o un estabilizante que da forma al sabor final. Los ingredientes llegan desde distintas partes del mundo. Limones del Mediterráneo, limas del sur de México, extractos vegetales de Asia. Sin embargo, lo que los hace especiales no es su origen, sino la proporción exacta en la que se combinan. En el centro del laboratorio hay un mezclador pequeño, un recipiente de acero, que parece insignificante comparado con las enormes máquinas del resto de la planta, pero es aquí donde se prepara la base aromática concentrada. Los químicos pesan cada ingrediente en microgramos usando balanzas tan sensibles que pueden detectar la vibración del aire. Luego los líquidos se mezclan lentamente bajo condiciones de temperatura controlada. La mezcla final es transparente, casi incolora, pero su olor es tan potente que incluso unas gotas pueden impregnar una habitación entera. Lo más sorprendente es el protocolo de seguridad. La fórmula exacta está cifrada digitalmente en un sistema que solo se desbloquea con 2 autorizaciones simultáneas. Nadie conoce todos los pasos del proceso. Cada técnico maneja una parte distinta. Uno agrega los aceites, otro ajusta el nivel de acidez, otro supervisa la estabilización. El conocimiento está fragmentado intencionalmente para proteger el secreto. Se dice que solo 3 personas en el mundo conocen la fórmula completa del concentrado de Sprite y que jamás viajan juntas. En un rincón del laboratorio hay un pequeño refrigerador donde se conservan muestras de cada lote de esencia fabricado. Etiquetas con fechas y números indican el historial de producción. Si alguna variación aparece en la bebida final, los técnicos vuelven a estas muestras para rastrear el origen del cambio. La esencia se mantiene en un estado puro, sin diluir como si fuera el alma destilada de la bebida. Cuando observo el proceso desde la distancia me doy cuenta de que aquí no hay automatización ni brazos robóticos. Todo depende del olfato humano, de la intuición y del oído del técnico que escucha el burbujeo exacto al mezclar los aceites. Es una mezcla entre ciencia y arte. Uno de los químicos me dice en voz baja, cada lote huele un poco distinto, como si tuviera su propia personalidad.
Esa frase me queda grabada. Comprendo entonces que el secreto de Sprite no está solo en la maquinaria ni en los controles digitales, sino en este aroma que no puede copiarse. Este olor es el espíritu que impregna cada tanque, cada línea de llenado, cada botella. Es el elemento que nadie ve, pero todos reconocen al primer sorbo. Mientras salgo del laboratorio, el aire exterior parece más frío y neutro. El olor cítrico se queda impregnado en la ropa como una marca invisible. Pienso que eso es exactamente lo que hace Sprite. Deja una huella fresca, ligera y difícil de olvidar. Y quizás por eso, aunque miles de bebidas intenten imitarla, ninguna logra capturar ese mismo equilibrio entre lo natural y lo preciso, porque ese equilibrio, ese olor oculto, es el detalle que nunca se muestra, pero que siempre está ahí. Y así termina nuestro recorrido dentro de una de las fábricas más precisas y misteriosas del mundo. Hoy descubriste que una simple botella de Sprite no es tan simple. Detrás de ese líquido transparente hay ingeniería, ciencia, control y también un toque humano que ningún robot puede reemplazar. Desde la creación de la esencia en aquel laboratorio secreto hasta el último escaneo de los palets antes de subir al camión, cada paso existe por una razón: garantizar que cada burbuja, cada gota y cada aroma lleguen a ti con la misma perfección con la que fueron concebidos. Cuando destapas una botella y escuchas ese psh, estás liberando el resultado de todo un proceso invisible. Ahí dentro viajan meses de trabajo, de mediciones, de pruebas y de precisión milimétrica. Y aunque nunca lo veas, cada Sprite que bebes es la culminación de una cadena exacta que se repite una y otra vez sin errores. Todo lo que viste, los tanques, los robots, los técnicos, las luces, el gas, existe para lograr un solo instante, ese momento en el que la frescura toca tu lengua y te recuerda por qué Sprite no se parece a ninguna otra bebida. Pero más allá del proceso industrial, hay algo simbólico. Sprite representa esa combinación entre lo natural y lo creado por el hombre, entre lo impredecible del sabor y lo perfecto de la tecnología. Cada burbuja es un fragmento de ingeniería encapsulada en placer, y ahora que conoces el proceso completo, sabrás que lo que parecía simple es en realidad un milagro de precisión constante. Si llegaste hasta aquí, comenta la palabra burbujeante aquí abajo para saber que fuiste parte del recorrido completo. Quiero leerte. Dime qué parte del proceso te sorprendió más. ¿El laboratorio de esencias, como las máquinas de llenado, tomó el control del gas? Tu comentario ayuda a que más personas descubran los secretos que nadie muestra. Y si te gustó este viaje al interior de la fábrica, suscríbete al canal Cómo se fabrica y activa la campanita, porque cada semana revelamos los procesos industriales más impresionantes del mundo. Dale like si aprendiste algo nuevo hoy y comparte este video con alguien que siempre se haya preguntado de dónde viene su bebida favorita. No te vayas sin ver el siguiente video, donde te mostraré otro producto que parece cotidiano, pero que guarda un secreto tan sorprendente como este. Porque aquí, en Cómo se fabrica, no solo te contamos cómo se hacen las cosas, te mostramos lo que nadie se atreve a mostrar.